El pastel me golpeó la nuca antes de que tuviera tiempo de darme la vuelta. Y por un extraño segundo no sentí nada en absoluto, solo un frío silencio. Del tipo que llega justo antes de que tu cuerpo entienda lo que tu mente aún no ha alcanzado. El glaseado se deslizó por mi cabello y sobre el cuello del vestido que mi esposo había volado a París para comprarme, y 200 personas se quedaron completamente en silencio a mi alrededor. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera yo entendía del todo todavía, era que esta no era la primera mentira de la noche. Fue solo el más ruidoso. Mi nombre es Vanessa Kingston, y 6 horas antes de que ese pastel dejara la mano de un extraño, le había dicho a mi esposo, por 4ª vez ese mes, que había terminado fingiendo no darme cuenta de lo que estaba sucediendo frente a mí. Quiero explicarte exactamente cómo viaja un matrimonio desde el día de la boda hasta una humillación pública en un salón de baile abarrotado, porque nunca sucede de una vez. Ocurre en pequeños cortes. Y cuando finalmente miras hacia abajo, te das cuenta de que has estado sangrando durante años sin sentirlo nunca. Conocí a Marcus Bradford a los 26 años. Encantador en la forma en que los hombres seguros de sí mismos siempre lo son, recordando pequeños detalles semanas después, apareciendo exactamente cuando más lo necesitaba. Nos casamos 2 años después de eso, y para nuestro primer aniversario, había cambiado silenciosamente las contraseñas de todas las cuentas que compartíamos, insistiendo en que era solo para protegerme del estrés. No mucho después, comencé a notar cargos que no podía explicar. Pequeño al principio, cenas y regalos que nunca recibí, y cada vez que preguntaba por ellos, sus respuestas llegaban demasiado rápido, ensayado, como si ya hubiera estado esperando la pregunta. Su secretaria, Ivy Preston, se convirtió en un elemento fijo en nuestras vidas alrededor de nuestro 3er año de matrimonio. Y al principio apenas la registré, porque Marcus había contratado asistentes antes. Lo que me inquietó fue lo rápido que se movió en la empresa, sentado más cerca del liderazgo que los empleados que le habían dado a la empresa una década. Y la forma en que una vez mencionó de pasada mi límite de crédito exacto, un número que nunca había discutido con ella. Cada vez que aparecía su nombre en la cena, Marcus cambiaba de tema demasiado rápido. Me dije a mí mismo que estaba imaginando un patrón. No lo estaba, y en algún lugar debajo de todo, ya se estaba construyendo algo sin mi conocimiento. Esa noche en la gala de la compañía, bajo candelabros lo suficientemente brillantes como para hacerme doler los ojos, Ivy caminó directamente hacia mí vistiendo un traje de diseñador que reconocí al instante, porque había rechazado el informe de gastos solo una semana antes. Ella sonrió de la misma manera que una persona sonríe cuando ya cree que ha ganado, y me preguntó si realmente pensaba que todavía podía llamarme la mujer de esta familia. Le pregunté qué se suponía que significaba exactamente eso. Ella no respondió nada, solo sonrió más y rompió una rebanada de pastel directamente en el costado de mi cabeza frente a todos los empleados que trabajaban para la empresa de mi familia. La habitación se quedó muerta. Alguien jadeó cerca de las mesas delanteras. Un teléfono hizo ruido en el suelo de mármol. Me levanté lentamente, me limpié un trozo de glaseado de la mejilla y lo dejé caer al suelo sin hacer ruido. Luego la miré a los ojos y le pregunté si realmente pensaba que podía reemplazarme en mi propia familia. Ella se rió, inclinó la barbilla hacia arriba y dijo que ya lo había hecho. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó muy callado y muy claro, y mi mano se movió antes de que terminara de decidir dejarlo. La primera bofetada fue por la humillación, moviendo la cabeza hacia un lado antes de que la sonrisa siquiera tuviera tiempo de abandonar su rostro. El segundo, el que la envió tropezando contra una torre de copas de champán, fue por cada noche que Marcus afirmó que eran horas extras, por el dinero que apenas comenzaba a entender que se había agotado silenciosamente, y por hacerlo todo frente a 200 testigos que trabajaban por mi propio nombre. Ella cayó al suelo en un lío de vidrios rotos y derramó champán, sangre mezclándose con glaseado en su rostro. Y fue entonces cuando escuché pasos corriendo por el mármol detrás de mí. Marcus salió corriendo del costado del escenario, la corbata torcida, el cabello desordenado, y no me miró ni una vez. Se arrodilló a su lado y la primera palabra que salió de su boca fue «hiedra», aguda por el pánico.
Ni una vez en 3 años le había escuchado decir su verdadero nombre con tanto miedo detrás. Luego, frente a todas las personas que trabajaban para la empresa de mi familia, me miró y dijo algo que nunca esperé. Me dijo que parara, que no entendía, que ella era su hermana. Lo miré fijamente y algo de la oración no me sentó bien. No porque fuera increíble, sino por el nombre que acababa de usar segundos antes frente a todos. Le pregunté en voz baja por qué, si ella era realmente su hermana. Había pasado 3 años presentándola a la gente como Lily y justo ahora, en un momento de puro pánico, la había llamado por un nombre completamente diferente. Abrió la boca y no salió nada. No me fui a casa en silencio esa noche. Le dije que quería pruebas allí mismo, frente a todos. Si ella era realmente su hermana, tenía que haber un registro de nacimiento en algún lugar que la conectara con su familia. Algo oficial, algo real. Dijo que me mostraría que era complicado, que ahora no era el momento. Le dije que ahora era exactamente el momento, porque un hombre no se arrodilla frente a 200 testigos para defender a una hermana que nunca ha mencionado en 7 años de matrimonio. Él tampoco tenía respuesta para eso y en su silencio finalmente entendí algo que debería haber visto meses antes. No estaba protegiendo a una secretaria esa noche y no estaba protegiendo a una hermana. Estaba protegiendo a la mujer que me había estado escondiendo todo el tiempo. Llamé a mi abogado, un hombre llamado Sr. Coleman, desde la escalera del hotel incluso antes de llegar a mi automóvil, y le dije que extrajera 6 meses de nuestros registros financieros junto con todo lo que pudiera encontrar sobre una mujer llamada Ivy Preston. Lo que sucedió en los días siguientes confirmó exactamente lo que esa vacilación en el salón de baile ya me había dicho. Hubo récord. No había conexión familiar en absoluto. Ivy no era su hermana. Ella era su socia comercial secreta, una mujer a la que había estado canalizando dinero en silencio durante más de un año. Alguien que lo había ayudado a sacar fondos de nuestras cuentas al amparo de honorarios de consultoría y pagos de proveedores. A nadie se le ocurrió cuestionar. La historia hermana nunca tuvo la intención de convencerme. Solo estaba destinado a sobrevivir un minuto de pánico frente a una multitud. Cada cargo extraño que había notado durante el año pasado de repente tenía sentido. Las contraseñas cambiadas, el límite de crédito que nunca debería haber conocido, la forma en que Marcus se estremecía cada vez que aparecía su nombre en la cena, nada de eso había sido aleatorio. Todo había sido el mismo plan silencioso que subyacía a nuestro matrimonio todo el tiempo, y simplemente había estado demasiado ocupada confiando en él para ver su forma. 2 días después, me senté frente al Sr. Coleman con una carpeta con todo. Extractos bancarios, las transacciones fraudulentas que habíamos descubierto y cada captura de pantalla que había guardado silenciosamente durante el año pasado, sin entender completamente por qué se sentía tan urgente. Solicitó una orden de protección y señaló los fondos faltantes a la división de fraude del banco de inmediato. El abogado de Marcus trató de enmarcar el incidente del salón de baile como un malentendido desproporcionado, pero el rastro de papel contaba una historia muy diferente. Y el juez concedió la orden sin dudarlo. No necesitaba destruir a ninguno de ellos yo mismo. Una vez que el caso de fraude pasó a formar parte del registro público, los propios socios comerciales de Ivy notaron irregularidades que coincidían con ese periodo exacto y abrieron su propia auditoría. Y dentro de un año, sus empresas se habían cerrado silenciosamente. A Marcus no le fue mejor. Una verificación de antecedentes de rutina durante la renovación del contrato de un cliente en su nueva firma arrojó la orden de protección y la presentación de fraude en cuestión de meses. Exactamente el tipo de historia que una empresa que manejaba el dinero de otras personas no podía pasar por alto. Renunció sin ningún anuncio en absoluto. Simplemente dejé de cubrir a cualquiera de ellos, dejé de explicar números extraños, y todo lo que habían construido sobre mi confianza se derrumbó por sí solo en el momento en que dejé de sostenerlo. Para cuando finalizó nuestro divorcio, 5 meses después de ese salón de baile, me quedé con la casa como parte del acuerdo, y la orden de protección se extendió después de que Marcus hiciera intentos documentados de comunicarse conmigo como evidencia. Su madre me llamó semanas después, con la voz temblorosa,
admitiendo que siempre había sentido algo inquietante acerca de cuán estrictamente su hijo controlaba el dinero, incluso cuando era niño. Ella no lo defendió. Ella solo preguntó si estaba bien, y extrañamente, esa pregunta significaba más para mí de lo que esperaba de una mujer que había asumido que siempre se pondría del lado de su hijo. Me encontré con Ivy una vez, meses después, en un estacionamiento 2 pueblos más allá. Parecía exhausta de una manera que nunca antes la había visto, y comenzó a decir mi nombre, pero simplemente asentí con la cabeza de la misma manera que asentiste con la cabeza a un extraño y seguí caminando hacia mi auto. Todavía guardo la carpeta de esa primera noche en un cajón que ya no necesito abrir, pero siempre sé exactamente dónde se encuentra. La noche en que finalizó el divorcio, me senté sola en mi propia cocina, en una casa que finalmente era, legalmente, completamente mía, y me preparé una taza de café normal. Nada dramático en la elección, solo una silenciosa negativa a dejar que una noche humillante me quite algo más. Pensé que esa noche en el salón de baile fue el momento en que perdí mi matrimonio. Estaba equivocado. Fue la noche en que finalmente recuperé mi vida. Si alguien en tu propia vida alguna vez ha tratado de hacer que el silencio parezca amor, ya entiendes por qué era necesario contar esta historia. Si llegó cerca de casa, presione suscribirse y únase a la familia Revenge Tales, porque la próxima historia que compartimos podría ser la que finalmente lo convenza de confiar en el instinto que lo ha estado advirtiendo silenciosamente durante meses.